la lógica difusa, ¿ya? Pero para ello, tal vez aquí un recordatorio, lo que es la lógica, ¿no? Y lo vamos a llamar nosotros, como vamos a estudiar lo que es la lógica difusa, bueno, desde el punto de vista de términos de lógica difusa, la lógica que nosotros conocemos se conoce como lógica clásica. Entonces, de esto de aquí, algunas cosas que hay que recordar, por ejemplo, entonces, un concepto, lo que es la lógica, ¿no? Por ejemplo, lo que hay que recordar es el concepto de la lógica. ¿Qué es la lógica? La lógica es el área de la matemática, podríamos decir, o bueno, todos conocemos los conceptos, área de la matemática que nos estudia el razonamiento correcto, ¿no? Que estudia el razonamiento correcto. De ahí, de lógica, área de la matemática, tenemos otro concepto, ¿no? Lo que es la lógica proposicional. Lógica proposicional. Es para ubicarnos, a ver, proposicional, ¿no? Entonces tenemos otro nivel, la lógica proposicional, es decir, construyeron las simbolizaciones y se empezaron a trabajar con la lógica, ¿no es cierto? ¿No? Entonces la lógica proposicional, principalmente, hay que recordar, ¿no? Una, por ejemplo, hay que recordar lo que son realmente las proposiciones. Propo, ¿ah? ¿Qué son las proposiciones? Eso nos recordamos, ¿no? Es una sentencia, oración que tiene la característica de ser verdadero o falso. ¿Qué más hay que recordar dentro de la lógica proposicional? Una proposiciones, otro, ah, por ejemplo, acá dos, voy a llamarle dos, podríamos decir lo que son las variables proposicionales, ¿no? La variable proposicional. La variable proporcional ya sabemos decir, para empieza acá la simbolización, ¿no? Que ya, a ver, en proporcional, por ejemplo, P, Q, ¿no? R y así, ¿no? Son las variables proposicionales, ¿no es cierto? Creo que hasta ahí estamos bien. A ver, ¿qué más? ¿Qué más hay que recordar? Entonces, tres operadores, ¿no? Operadores lógicos. Operadores lógicos, ¿sí? ¿Qué más? A ver, bueno, eso sí, ya, conocemos cuáles son, ¿no? Los operadores lógicos. A ver, ¿qué más? Cuatro. ¿Qué más? A ver, ¿qué más hay que recordar aquí? Lo que se conoce también con los constantes lógicos, ¿no? Bueno, en este caso, verdadero o falso, ¿no? En este caso, verdadero o falso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué conceptos hay que recordar aquí? A ver, cuatro, cinco. ¿Qué más sería? La tabla de valores, profe. La tabla de valores. Pero para ello, lo que son los conectivos, ¿no? Conectivos lógicos, ¿no? Los conectivos lógicos. Y los conectivos lógicos, por ejemplo, tenemos lo que es disyunción, conjunción, lo principales, ¿no? Disyunción, conjunción, ¿qué más? Implicancia y doble implicancia, ¿no? Entonces, de ahí tenemos sus tablas de verdades, ¿no es cierto? Ya está. Pero también otro que podríamos también considerar también los símbolos, ¿no? Símbolos aquí. Símbolos auxiliares. ¿Cuáles son los símbolos auxiliares? El que en sí los símbolos auxiliares son paréntesis que cierra y paréntesis que abre y paréntesis que cierra. Y para construir nuestros esquemas proposicionales, ¿no? Entonces, más o menos eso es
Lo que hay que recordar, creo también lo que hay que recordar es sobre estos conectivos lógicos, ¿no? A ver, los conectivos lógicos acá, a todo caso debí poner y al final, ¿no? Vamos a cambiar de posición para las explayar. Y acá lo voy a llamar 6. ¿Ya? Entonces, de esto de los conectivos lógicos, el primer conectivo, por ejemplo, ¿no? Tenemos la conjunción, ¿no? Tenemos la conjunción, ya está. Y de eso tenemos principalmente su tabla de verdad. A ver, entonces, aquí. P y acá Q. Y acá estaría ya P, ¿no? A ver, P y Q, ¿no? Entonces acá tenemos entonces acá ah, verdadero. A ver, aquí podría ser verdadero 1. Vamos a trabajarlo unos 1, 1, ¿no? Luego tenemos lo que es a ver, acá 1, 0, Cero, profe. ¿no? De ahí tenemos, acá sería 0 y 1, perdón, acá 1. Es decir, estamos con la convención de que 1 es verdadero y 0 es falso, ¿no? Acá las posibilidades aquí. Y eso es lo que vamos a nosotros a 0 y aquí 0, ¿no? Ya está. Y en la conjunción, cuando ambos sean iguales, es verdadero, ¿no? Significa acá es verdadero y los otros casos falso. Es decir, 0. Ahí está. Ya está, ¿no? Entonces, esa sería la conjunción, es lo que necesitamos recordar. ¿Ya? A ver, y el siguiente, disyunción. Ya está, ¿no? Y nuestra tabla de verdad, igual vamos a dibujarlo rápido aquí. Aquí tenemos el P y Q acá, y acá P, y aquí sí es P, O, Q. Aquí. Entonces acá tenemos, entonces acá igual las condiciones 1, 0, otro sería 1, 0, otro sería 0, a ver, perdón, aquí es 1. Entonces, aquí voy a juntarlo para... Ya está. Entonces el siguiente es 0, 0, 0, 0. Ya está. Bueno, me salí del... Listo, pero igual. Ya, a ver, entonces acá basta que uno de ellos sea verdadero Bueno, para que sea verdadero, ¿no es cierto? Bueno, aquí, y verdadero, a ver, y acá, Juan. cierto. Ya está. Hay que recordar, a ver, estamos recordando, ¿ah? Entonces, la siguiente es la negación, ¿no? Acá, 3, negación. Negación, aquí entonces este es más rápido, porque hay sola proposición, una sola proposición P, obviamente acá, no P. Ahí está. Entonces, lo único que acá es, si es verdadero, obviamente su negación será falso, Uno. ¿no? Acá es falso, su negación será verdadero, ¿no? Ya está. A ver, ¿qué más tenemos? Los 4, ¿no? Condicional, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, a ver, la tabla, también recordamos, a ver aquí, a ver acá,
tenemos las combinaciones P, Q. Acá sería, a ver, P, Q. Ya está. Entonces acá la combinación es, a ver, 1, 1. A ver, acá sería 1, 0, 0, 1 y 0, 0. Ya está, a ver, vamos a... A ver, cuál es la tabla de condicional? A ver, ¿quién se acuerda? Sería 1, profe. Profe, basta que el antecedente sea verdadero y consecuente falso para que sea falso. Falso, ¿no? Ajá. Y los demás casos, Ahí. verdadero, ¿no? Verdadero, profe. Ah, muy bien. Aquí, entonces acá es... Acá es 1, acá 0, acá sería entonces 1 y acá sería también 1. Ya está, ¿no? Eso tenemos, a ver, eso tenemos. Ahora aquí 5. A ver, estamos recordando, a ver, no se me aburro, ¿ah? No se me aburran, porque necesitamos. A ver, doble implicación. Doble implicación, ¿no? Entonces tenemos acá. A ver, ¿cuál es la tabla de eso? A ver. Acá. Y construimos nuestro. A ver, P. P. Q. Ya está. Y acá entonces sería acá, construimos nuestro P, 1, 1, 1, 0, y 0, 1, y 0, 0. A ver, cuál es la tabla de verdad de esto? ¿Cuál es la tabla de verdad? ¿Quién se acuerda? Ambos Primero, tienen que 1, ser 0, verdadero. ¿Cuál? 1, Acá sería 0, 1. 0, 1. 0, 0 y 1. Muy bien. 0, 0. Entonces, esos son, a ver, esto es lo que hay que recordar en sí de las proposiciones, ¿ya? De las proposiciones. Y hay que recordar también, ¿no? Que este es un operador en sí, ¿no? Este es un operador. ¿Qué significa que este es un operador? Por ejemplo, en la conjunción, el operador es este operador, ¿verdad? Está definiendo desde el conjunto, es decir, toma el producto cartesiano, podríamos decir. A ver, voy a hacer, ¿ya? De valores aquí de 0 a 1. A valores de 0 a 1. Ese es el operador. Aquí, a ver, aquí voy a recordar algo, un poco ya, un poco más aquí, ¿ya? Entonces este es un operador que lleva dos proposiciones. Las proposiciones pueden ser de verdadero o falso, es decir, aquí, voy a escribir en todo caso acá, lleva dos proposiciones, PQ, PQ, y esto de acá, ¿no? Opera PQ, así, PQ, opera PQ, y esta operación, podemos decir, se define, ¿no? O se interpreta como PQ, ¿no? Que se puede definir de esta forma, ¿ah? De esta forma, ¿ah? Entonces, obviamente la tabla de verdad ya tenemos ahí, ¿no? A ver,
¿Qué más? A ver, ¿qué más? Igual para todos, ¿ah? Igual para todos. Es un operador al final esto de acá. Por ejemplo, el no es un operador. Y la negación este de acá, este simbolito es un operador. A ver, ¿qué más hay que tener entonces? A ver. Entonces, lo que vamos a hacer es generalizar esto lo que acabamos de decir, ¿ya? Vamos a generalizar lo que vamos a decir, esto de aquí. Y para generalizar, único que aquí voy a empezar de acá, ¿ya? Vamos conversando. Único que vamos a hacer es generalizar, por ejemplo, que esta proposición P no va a ser tan solo aquí en forma discreta ni falso verdadero, sino va a ser en forma continua. Es decir, este operador, por ejemplo, aquí, a ver, ya en lógica difusa, ¿cómo sería este operador? Así, de esta forma. ¿Ya? Dos puntos. Aquí ya va a partir de un intervalo, es decir, cada proposición, acá, en forma continua, de 0 a 1, hasta 0 a 1. Así, de esa forma. Es decir, el P, su valor de verdad va a ser cualquier valor que está en el intervalo 0 a 1. Ese en sí es vamos a estudiar eso lo que en términos de lógica difusa. Generalizamos esto de aquí, ¿ya? Generalizamos esto de aquí. A ver, en todo caso, eso es lo que hemos recordado sobre lógica clásica. Aquí, a ver, vamos entonces aquí, a ver, ¿en qué casos? Aquí vamos a ver. ¿En qué casos entonces, a ver, por ejemplo, acá vamos a ver. En la lógica clásica habíamos dicho que una proposición puede ser verdadera o falsa, ¿no? Es decir, el valor de verdad o valor de veracidad está tan solo pertenece al conjunto discreto 0 a 1, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero ahorita lo que vamos a estudiar es la de lógica difusa. ¿Qué quiere decir eso? Que ya se acepta la verdad parcial o verdad o falsedad parcial. O podemos llamarlo parcialmente verdadera o parcialmente falsa. ¿Ya? Es decir, el valor de verdad o valor de veracidad ya pertenece al intervalo de 0 hasta 1 en forma continua. Esa es la generalización en sí de la lógica difusa, ¿ya? Es decir, en forma gráfica, a ver aquí, entonces aquí, recordado lo que es la lógica clásica, entonces acá la lógica difusa. Entonces la lógica difusa. Entonces, a ver, en la lógica clásica, podemos decir en forma gráfica, por aquí voy a dibujarlo en general para cualquiera, ¿no? Ah, en términos de su valor de verdad, si queremos pintar valor de verdad, es lo siguiente, ¿no? Por aquí está una proposición, ¿es bien verdadera? ¿Está por acá? ¿O bien falsa? Forma gráfica podemos decir aquí, ¿no? O bien verdadera, y el salto aquí es brusco. O bien verdadera o bien falsa. ¿Ya? En cambio, en lógica difusa, ¿y? Entonces, en la lógica difusa, lo que nosotros vamos a trabajar es lo siguiente. Entonces, tenemos las proposiciones que están falsas y tenemos las proposiciones que son verdaderas. Pero el cambio desde que las proposiciones que están falsas hasta que sean verdaderas, el cambio es gradual, ¿ya? Es gradual. En cambio, en la lógica anterior era brusco, ¿no? O es bien verdadero o es bien falso. En cambio, acá es gradual. Que sea gradual, ya pues está dentro del intervalo acá de 0 a 1. Entonces, cambio gradual es un número real que pertenece entre 0 y 1, aquí. Acá. Entonces, bien, acá está el 0 y por acá está el 1. ¿Ya? Entonces, aquí están todos los valores, es decir, el valor de verdad, acá podríamos decir que en sí acá está la proposición, ¿no? Las proposiciones y acá están el grado de verdad, ¿no? Grado de verdad.
Ah, ahí está el grado de verdad. Ahí está. El grado de verdad entonces ya pertenece de 0 a 1. ¿Ya? De esa forma. Por eso el grado de veracidad pertenece a intervalo 0 a 1. Como podrán ver es la generalización nada más. ¿Por qué es importante y si esta área o nueva, bueno, entre comillas nueva que se está construyendo en la matemática? Porque en sí nosotros los humanos hablamos en términos de lógica difusa, ¿no? Por ejemplo, a ver, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, a ver. Por ejemplo, que alguien nos pregunta, a ver, ¿qué tan mojada está la ropa? ¿No? Podrían preguntarnos. Entonces, con la lógica clásica podríamos decir, pues bien está seca o bien está mojada, ¿no es cierto? Es bien falso o verdadero. ¿Está seca o mojada? Entonces alguien podría decir entonces acá, está muy seca, ¿no? Un poco seca, un poco mojada, muy mojada. Así hablamos, ¿no es cierto, no? Porque comúnmente, por ejemplo, ah, está un poco mojado, por ejemplo. Ese término, por ejemplo, utilizamos. Está un poco mojado, casi está seca, por ejemplo. Esos términos, por ejemplo, utilizamos, ¿no? Entonces podríamos decir, entonces ya no podemos decir que es 0 ni 1. Entonces, ¿qué podemos decir? Por ejemplo, esté muy seca, tiene grado de verdad, ¿ya? Está desde 0 a 0,25. Ya en esos términos ya hablamos, ¿no? Que esté muy poco seca, ya está en grado de verdad de 0,25 a 0,5. Un poco mojada, de 0,5 a 0,75. Y muy mojada, de 0,75 a 1. Realmente de esta forma se codifica para hacer sí, las aplicaciones, ¿no es cierto? ¿No? Por ejemplo, la lavadora que se tiene trabaja con esta codificación, ¿no es cierto? ¿No? Allá decimos entonces, a ver, para que sea seca, si el valor de verdad está entre 0 y 0,25, vamos a decir que está muy seca. ¿Ya? O que cuando el valor de verdad está entre 0,75 a 1, está muy mojada. ¿Eh? Es decir, los términos que nosotros coloquialmente usamos, vamos a decir en términos, vamos a matematizar, vamos a darle valores. ¿Ya? Y con eso es lo que damos estos valores. Pero, ¿cuál es el detalle? Que estos valores, ¿quién lo da? El experto, el que más conoce. ¿Ya? Es decir, entonces, vamos entonces con eso, con lo que queremos hablar, entonces lógica, ¿cómo se podría definir desde el punto de vista de lógica difusa? Es decir, ¿cuál sería una proposición difusa? Sería entonces, es una sentencia o oración cuya veracidad o cuyo valor de verdad está entre 0 y 1 en un intervalo. ¿Ya? Por ejemplo, comúnmente, serían las proposiciones difusas, ¿no? Por ejemplo, acá está un ejemplo, si la presión es alta, entonces el volumen es pequeño. Ejemplo, ¿no? Por ejemplo, con la proposición clásica no podemos trabajar, ¿no? ¿Por qué? Porque esto de acá no le podemos decir si es verdadero o falso, no podemos hacer eso ahí, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos otros ejemplos, acá, si el camino es deslizadizo, ¿no? Entonces el conducir es peligroso, ¿no? Podemos decir, ¿no? Otro, podemos decir si un tomate es rojo, entonces es maduro o está maduro, ¿no? Ya dependiendo con qué términos utilizamos. O también otro, si la velocidad es alta, entonces aplica un pequeño freno. A ver, otra de las cosas que hay que hacer aquí son en sí, lo que sigue es tabla de verdad, ¿no? Acá, tablas de verdad. A ver, ¿cómo manejamos? A ver, valor de verdad. ¿Ya? Tabla de verdad. A ver, entonces, obviamente los matemáticos, o en este caso el Lofty Sadet, que es el que primero un poco justificó o inició la justificación matemática para la aplicación de estos conceptos. A ver, ¿de dónde sacaron en sí? A ver, la generalización, a ver, ¿cuál sería o cómo definiríamos, ya? ¿Cómo definiríamos este operador y tal que el resultado me dé lo mismo? A ver, ¿quién podría sugerirme? A ver, tal que estos resultados sean lo mismo. A ver, ¿quién me podría decir? ¿Qué podríamos hacer estos dos números tal que me dé 1, estos dos números 0, estos dos números 0, estos dos números 0? Es decir, para que me dé el mismo resultado. A ver, ¿qué podríamos hacer? Más adelante vamos a, si este de acá, este operador conjunción, este simbolito, este es un operador, en sí se generaliza
con lo que han hecho en análisis funcional, porque son los T normas. Al final este cumple la propiedad de T norma. Y con eso fundamentaron, a ver, lo siguiente, a ver. En sí, si yo lo pongo aquí, en vez de aquí, yo lo pongo mínimo, ¿ya? Mínimo de P y Q. Un poco más acá, voy a llevarlo acá. A ver, si yo lo pongo mínimo de P y Q, justo sale lo mismo, observen, ¿ve? Mínimo de 1, 1, 1. Mínimo de 1, 0, 0. Mínimo de 0, 1, 0. Mínimo de 0, 0, 0. ¿Ve? Entonces, y justo ese mismo lo trajeron acá, pues. Entonces el operador aquí, ¿no? Para disyunción, ¿no? Acá la tabla verdad, aquí el primero, entonces acá es 1. Conjunción, ¿no? Conjunción. ¿Ya? De conjunción. Entonces aquí, ¿cuál va a ser el operador entonces? Acá tan solo yo voy a escribir el operador, ¿verdad? Entonces, para nosotros decir P y Q, ¿cómo calculamos el valor de verdad de P y Q? ¿Qué voy a poner? Voy a representar con P para decir valor de verdad. ¿Cómo calculamos el valor de verdad P y Q en lógica difusa? Se entiende que el P y Q son dos proposiciones difusas, ¿ah? Va a ser igual a mínimo de los valores de verdad de P. Aquí voy a hacer lo mismo. Valor de verdad de P y valor de verdad de Q. Ya está. En sí este es el operador. ¿Ya? Que aquí en el lógica difusa ya no podemos hacer la tabla, pues. Acá ya no funciona la tabla. ¿Por qué? Imagínense, tendríamos que hacer una tabla de todos los números reales, la combinación de todos los números reales. Eso es imposible, ¿no? En cambio acá en los lógica clásica podíamos hacer la tabla, ¿no? ¿Por qué? Porque la única combinación son estos de acá. Pues si tenemos dos proposiciones, tan solo podría ser esta combinación nada más, no hay otra. ¿Ya? Cuando cada proposición toma dos valores, las combinaciones son estas nada más. En cambio, en la lógica difusa, ya no, pues, ¿no? Porque este de aquí, este sería, ¿no? Este de aquí, a ver, entonces el operador y, voy a repetir acá abajo, entonces el operador y, entonces el operador is, ya se define, repito, ya del intervalo 0 a 1, producto cartesiano, de aquí, 0 a 1, a 0 a 1, ¿no? Tomamos, en otras palabras, repito, acá ya no podemos hacer la tabla, ¿verdad? Eso es ahí. A ver, lo mismo, a ver, a ver aquí, para el otro, a ver. Disyunción. A ver, ¿cuál sería? A ver, tan solo ya voy haciendo aquí. El operador es... El operador se estudia acá y igual va a ir ahora ya de 0 a 1 a producto y y también a 0 a 1. A 0 a 1. Entonces, el valor de verdad, acá, entonces vamos a poner, vamos a tomar valor de verdad así. Valor de verdad de proposición P y Q. Aquí va a ser igual a ver. ¿Cuál sería el operador? A ver, ¿qué me dice? Con esa sugerencia que hemos dado ya, ¿cuál sería el operador o operación? Profesor, con el máximo. Máximo, profe. Muy bien, muy bien. ¿Ve? Consideramos máximo, observen, ¿ve? Máximo de 1, 1, 1. Máximo de 1, 0, 1. Máximo de 0, 1, 1. Máximo de 0, 0, 0. ¿No? Entonces aquí ya directo ya. Acá el operador es, la operación que hay que hacer es el máximo. ¿Ah? Y obviamente aquí, para decir que esté claro, es valor de, máximo entre valor de verdad de P y valor de verdad de Q. Ahí está. ¿Ya? Valor de verdad de PQ. ¿Qué más? A ver, el siguiente que vamos a practicar es el negación. A ver, voy a llamarlo.
porque la implicancia y la doble implicancia se puede llevar en base a esto de aquí, ¿no es cierto? Ahí no habría problema, ¿no? Recuerden, en la proposición clásica o lógica clásica, la implicancia o la implicación y la doble implicación se puede construir en base a los dos operadores anteriores, ¿no? Y con la negación que voy a definir, ¿no? Así que podemos obviar eso ya. Y entonces, negación, ¿sí? ¿No? Igual la negación, vamos a llamarle aquí, la negación sería el operador, así vamos a utilizarlo. Aquí ya va del intervalo 0,1, valor de verdad de 0 a 1. Tan solo se toma un solo proposición y nos va a llevar a 0,1. ¿Cierto? Aquí. Ya está. ¿Ve? Entonces aquí podemos ir a ver, valor de verdad de P. A ver, ¿cuál sería ahí? A ver, ¿qué me dice? A ver, alguien, sugerencias en la negación, aquí, aquí, a ver, ¿cuál sería o qué operación matemática, obviamente con lo que ya conocemos, ¿no? Por lo que conocemos, ¿qué tendríamos que hacer para que salga lo mismo? ¿Alguien? Ojo que hay varias formas de definir, ¿ah? Pero ¿cuál es la característica? Para que cumpla, y sí, para no estar probando, es que estos operadores son T norma, es decir, deben cumplir la condición de T norma, ¿ya? Ojo que por eso y sí, aquí ya no son únicos, ¿ah? Por ejemplo, la forma de definir conjunción no es tan solo con mínimo, hay otras formas, ¿ya? Igual disyunción no es tan solo con máximo, hay otras formas. Hay diferentes autores que han propuesto otra forma de definir. En sí, a ver, el conjunción se generaliza con el operador T norma y la disyunción se generaliza con el operador conorma, ¿no? Y la negación también es un operador, ¿no? Es una norma negación se llama, ¿ya? En sí, tendríamos que en sí comprobar esas propiedades, ¿ya? Pero la más inmediata que en sí alguien que no se puso, bueno, supongo que pensaron mucho y llegaron que cumple, es uno menos, cansó así directo, uno menos la proposición. Sí, ¿ya? De esta forma. El valor de verdad va a ser tan solo uno menos, o en todo caso aquí van a poner valor de verdad de la proposición, ¿ya? A ver, los símbolos que estoy utilizando creo que queda claro, ¿no? Por favor, que se entienda aquí en sí estamos hablando del valor de verdad aquí, ¿no? En todo caso aquí, en la forma correcta, si hubiera sido así, ¿no? Utilizando el negación de P, ¿no? El valor de verdad aquí, ¿ah? El valor de verdad de la negación E va a ser ¿a qué? Va a ser uno menos el valor de verdad de P. Así, el más rápido, el más inmediato. ¿Eh? El valor verdad de la negación va a ser igual a 1 menos valor de verdad de la proporción. Y eso cumple, ¿ah? ¿Eh? Así ya está comprobado que cumple la propiedad de la norma negación. ¿Eh? A ver, acá 1 menos 1, 0. ¿No? 1 menos 0, 1. ¿Eh? Cumple. Entonces, estos son los operadores que vamos a usar, ¿ya? Para conjunción, mínimo, acá disyunción, máximo, ¿ya? Y para negación, uno menos esto de aquí, ¿ya? Ahí está. A ver, vamos aquí a ver. Por ejemplo, aquí. Y justo aquí había puesto ya. Aquí había puesto, ¿eh? Entonces, para conjunción es con mínimo, disyunción, máximo, la negación, por ejemplo, acá puse con el operador raya arriba, ¿no? A veces estamos acostumbrados con esto de acá, entonces hay que ver qué símbolo, qué operador estamos usando para la negación, ¿ya? Pero creo que la mayoría usamos también esto de acá, ¿no? Esta negación. Otros símbolos también. Entonces hay que tenerlo presente, que es lo mismo, ¿ya? No solo son símbolos que diferentes autores han propuesto y
A veces no combina. ¿Ya? A ver, la doble implicación, acá podemos deducir, por ejemplo, ¿no? La doble implicación podemos deducir que podemos, utilizando un poco los anteriores, P entonces Q es no P o Q, ¿no? Entonces, ¿cómo podría yo definir? El O acá se define como el máximo, ya está, acá el máximo. Y de la negación, sí, de la negación es 1 menos valor real P. Y acá sería valor real Q. Entonces, ¿cómo calculo esta implicación? Como el máximo de esto de aquí. Y la doble implicación, igual esta doble implicación es equivalente a esto de acá. Entonces, por este O calculamos el máximo, ¿no? Por este O calculamos el máximo. Máximo entre dos, ¿cuáles? Entre el valor real de esta proporción, conjunción, y el valor real de esta conjunción. Y la conjunción está con mínimo, ¿no? Con mínimo. Entonces tendríamos mínimo aquí y mínimo el otro. Acá mínimo de P y Q, y el otro es mínimo de la negación, ¿ya? De la negación. Ya está. ¿Sí? ¿Ve? Entonces, como ejemplo, a ver, por ejemplo, dice, valor de verdad de P es 0,3. Aquí, a ver, como ejemplo acá. Entonces aquí ya hacer la tabla de verdad ya no funciona, porque son muchas combinaciones, ¿no? Entonces aquí nos dan, acá como pregunta o como condición, y dice valor de verdad de P es 0,3, ¿no? ¿Qué más? Valor de verdad de Q 0,8, valor de verdad de Q 0,8, ¿no? ¿Qué más? Aquí, y valor de verdad de S 0,5. Valor de verdad de S 0,5, ¿no? Y nos dan como dato ahí esos. Y nos piden, y nos piden, y nos piden hallar valor de verdad, ¿no? Acá, hallar. Entonces aquí, entonces nos piden acá hallar, ¿no? Nos piden hallar valor de verdad, valor de verdad, ¿verdad? Es P y Q, P y Q, entonces S, ¿no? ¿Qué sería igual? A ver, valor de verdad de P y Q, entonces es, a ver, ¿quién me dice? A ver, eso es lo que me piden acá, el primero, ¿no? El primero, ¿cómo calcularíamos? A ver, más. Entonces habrá que irse y sí recordar de la implicancia, ¿no? Aquí, ya tenemos de la implicancia, el principal es la implicancia acá, máximo, ¿no? A ver, voy apuntando, ¿ah? De P, cuando es P, entonces Q es el máximo, acá, voy apuntando acá, máximo, ¿entre quién? Entre el máximo del complemento del primero, entonces acá va a ser, complemento se calcula del primero, sería 1 menos, acá voy a, valor de verdad de quién, a ver, ¿qué me dice? P y Q, ¿no? P y Q, ahí. El primero es, a ver, acá, es máximo de complemento del primero, acá. Y en el segundo es obviamente del segundo, del Q, ¿no? En este caso entonces es valor de verdad, ¿de quién? De S. Acá entonces va a ser igual aquí, a ver, aquí igual, igual, máximo, vamos a ir por pasos acá. Entonces va a ser 1 menos valor de verdad de conjunción. ¿Cómo se define conjunción? Con mínimo, ¿no? Acá, conjunción, aquí, acá, mínimo. Es decir, ¿cuál sería aquí el valor? A ver, ¿cuál sería el aquí? El mínimo entre, 0,3, profe. exactamente, 0,3, ¿no? 0,3, ahí está. Hasta ahí ya calculamos, ¿ah? Coma,
coma aquí directo ya valor verdad de S, que sería 0.5. Ya está. Vamos haciendo ahí por pasos. Aquí seguimos. Igual. Máximo. ¿Máximo de qué? A ver. 0.7. 0.7 con 0. 5. 5. Ah, sí, sí. Y al final, ¿cuánto sería? 0.7. 0.7. ¿No? Exactamente. Ahí está, ¿ve? Este es su grado de veracidad de esta proposición en sí, proposición compuesta difusa. ¿Ya? Más adelante vamos a usar este concepto. A ver, en sí, a ver, la teoría de conjuntos, el álgebra booleana y la lógica proposicional son isomorfos, ¿no? Ese concepto acá. Isomorfos. En sí ya isomorfos. Es decir, ¿entre quiénes? A ver, la recta. ¿Qué significa que sean isomorfos? Significa que si hacemos definiciones, algunas propiedades en una, en forma equivalente se puede hacer en las otras, así en términos genéricos, ¿no? Es decir, se puede construir un isomorfismo, ¿no? Lo que han estudiado en álgebra. Es decir, aquí, lógica proposicional. A ver, aquí, la lógica proposicional. ¿Está? Aquí, teoría de conjuntos. A ver, teoría, voy a poner tan solo así, conjuntos. ¿Ah? Y con la álgebra booleana. Es decir, estos tres conceptos son isomorfos. ¿Ah? Son isomorfos. Justamente en la lógica proposicional lo que se utiliza es el verdadero falso, ¿no? Aquí, más conocido como false o true, ¿no? ¿Por qué creen que yo puse, por ejemplo, el 0,1? Porque aquí en el álgebra booleana son 0,1. Hasta utilizar las constantes, por aquí, hasta estas son constantes proporcionales, hemos visto, ¿ah? Entonces, al utilizar la constante podemos utilizar indistintamente de esto, ¿no? ¿Y qué significa, no? Ya, entonces, a ver, ¿qué significa que son isomorfos? Que todos los operadores que uno puede definir en la lógica proposicional, ¿no? Puede definirse también en los tres. Por ejemplo, acá, a ver, rápido aquí. Por ejemplo, aquí hemos definido la conjunción, el operador aquí. En conjuntos, ¿cómo se define? Intersección, a ver, intersección. Y en la lógica booleana, el principal operador es el punto, así, ¿no? Entonces, por ejemplo, este de acá se puede indistintamente hacen las mismas operaciones, ¿ya? El otro, por ejemplo, hemos definido lo que es disyunción. En la lógica, o en teoría de conjuntos se define con unión, ¿no? Y en la lógica booleana, la suma, ¿no? Suma booleana. ¿Qué más? La negación, ¿ah? Bueno, en teoría de conjuntos también el complemento, ¿no? En teoría de conjuntos se usa también este símbolo complemento para complemento o raya, ¿no? Y en la lógica booleana, ¿cuál se usa? A ver, también se usa este símbolo casi. Entonces, ahora, ¿por qué se pueden definir los mismos, este operador con función, por ejemplo, en teoría de conjuntos? Porque son isomorfos, ¿ya? Son isomorfos, ¿ya? Que todas las propiedades con lógica proposicional se cumplen, obviamente dependiendo del operador que estemos definiendo, ¿no? No puedo combinar operador, porque hemos dicho aquí hay que tener presente, ¿ah? Por ejemplo, para
la conjunción hay varias formas de definir. Por ejemplo, por ejemplo, a ver, ¿cuál es la ley de absorción? Todas las leyes que se ha estudiado en lógica clásica con el operador min se cumplen. ¿Ya? Entonces, eso es de ahí. El único que no se cumple son dos leyes. Acá, leyes, aquí, leyes que no se cumplen, aquí, leyes. ¿Ya? ¿Cuál? El primero, conocido como ley de tercio excluido. Tercio excluido. ¿Ya? Ley de tercio excluido. ¿Qué dice esa ley? A ver, ¿quién me podría comentar esa? A ver, ¿qué dice? Lo que dice esa ley es que una proposición es verdadera o falsa. No hay otra, ¿no? No hay otra posibilidad, ¿no? Entonces, en términos de proposiciones, aquí, o bien es P, o no P. A ver, voy aquí. O P. ¿Qué debe salirme? Debe salirme 1. ¿Ya? Es decir, una proposición es verdadera o falso. No hay otra. Mejor para resumida decimos esto de aquí. Ese es tercio excluido. Esto es en el clásico, ¿eh? En la lógica clásica. Pero en la lógica difusa, ¿ya? En la lógica difusa, ya no son iguales. Ya está, no son iguales, ¿ah? Repito, el tercio excluido es decir, ¿qué quiere decir eso? Que una proposición desde el punto de vista lógica difusa a la vez puede ser verdadero, a la vez falso, y hay más posibilidades, ¿no? Hay más posibilidades. Por eso he dicho que hay entre 0 a, las posibilidades son de 0 a 1. ¿Ya? A ver, aquí el siguiente, a ver, ¿cuál es esa ley, la otra ley que no cumple tampoco? Se llama ley de contradicción. Ley de contradicción. ¿Qué dice esa ley? Lo que dice es que una proposición, ¿no? En la lógica clásica, ¿qué dice? A ver, en la lógica clásica dice que una proposición no puede ser verdadera a la vez ser falsa. O bien es falsa o bien verdadera, nada más, ¿no? Eso es en la clásica. En otras palabras, en la clásica lo que decimos es P. ¿Qué significa eso de ahí? Significa P y no P. En la clásica, este es igual a 0. ¿Ya? En la clásica, es decir, una proposición no puede ser a la vez verdadero y falso a la vez. ¿Ya? Pero en cambio en la difusa también es diferente. ¿Ya? Es diferente. En otra palabra, ¿qué significa? Que una proposición puede ser falso y verdadero a la vez. En lógica difusa puede ser eso de ahí. ¿Ya? Entonces todas las leyes proporcionales se cumplen excepto estos dos. Ley de tercio excluido, ley de contradicción. ¿Ya?